Uno de los temores más lógicos del ser humano del siglo XXI, evidentemente, es ser manejado por fuerzas oscuras. La manipulación, en su amplio abanico de posibilidades. En los días que corren, esas manipulaciones habitualmente se suelen centrar en los llamados servicios de inteligencia. Tienen mala fama, está claro. Muchas veces tienen que transcurrir años, décadas incluso, para que nos enteremos de sus operaciones más o menos clandestinas. Es el ejemplo de la CIA, aunque también habría que decir que en otros lugares del mundo, por ejemplo el telón de acero, el viejo telón de acero o el Islam, nunca sabremos qué hacen esos servicios de inteligencia. La CIA tiene esa particularidad, hace algunas barbaridades y luego nos lo cuenta. Por eso hemos sabido historias como las del MKUltra, ya contadas hace un tiempo en Cuarto Milenio, o experimentos de lavado de cerebro absoluto como los experimentos en laboratorio del Dr. Iwan Cameron. Personas, sobre todo mujeres, que acudían a una terapia y que acababan borradas completamente, como cuando uno formatea un disco duro. Tenían que volver a aprender a hablar, a caminar y casi a sentir. Personas de 30, 40, 50 años. La experimentación clandestina tiene estos claroscuros, pero hay mucho más. La CIA ha ido desclasificando documentación, incluso lo que se llaman joyas de familia, documentos que hablan de grandes personajes de la historia, de seguimientos, de espionaje, de control, y que ustedes tienen que conocer. Hicimos un amplio dossier sobre este asunto. Lo llamamos Los secretos de la CIA. En la CIA se hacen cosas que es mejor no intentar explicar, dijo hace mucho tiempo el presidente Eisenhower. Quizás se refería exactamente a esto que tengo en la mano, documentos con el sello de Top Secret. Algunos exagentes los han llamado joyas de familia, las operaciones más tenebrosas, más increíbles. Ficción no, películas cinematográficas tampoco, rotundas realidades, y estremecen. Hablamos de control mental, de lavados de cerebro y de muchísimas más cosas. Vamos a adentrarnos en la sombra y en los misterios que rodean todavía a la enigmática Águila Blanca. El pasado mes de junio, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, divulgó los detalles sobre un buen número de operaciones secretas de las cuales hasta ahora no existían datos fidedignos y hasta eran consideradas como exageraciones de los teóricos de la conspiración. Entre ellas, los intentos de asesinar al líder cubano Fidel Castro y muchos otros de los abusos cometidos por ese organismo entre los años 60 y 70. Los documentos más comprometedores de la agencia, las conocidas como joyas de la familia, por fin están al descubierto. Cientos de documentos secretos de la Agencia Central de Inteligencia sobre sus acciones entre 1953 y 1973 pueden ahora ser leídos por todos los que lo deseen. Henry Kissinger, secretario de Estado norteamericano, en una conversación transcrita con el presidente Gerald Ford el 4 de enero de 1975, prevenía que todas las historias conocidas sobre los actos de la CIA no son sino las partes visibles de un inmenso iceberg. Si ellas se hacen públicas, correrá mucha sangre. Por ejemplo, Robert Kennedy fue quien dirigió personalmente la operación de asesinato contra Fidel Castro. Este y muchos otros hechos semejantes salen ahora a la luz. Entre los documentos desclasificados están los relativos al proyecto MKUltra, cuyo objetivo era fabricar drogas alucinógenas capaces de controlar la mente y la voluntad. Miles de ciudadanos norteamericanos y de otros países fueron conejillos de indias involuntarios de los experimentos de este macabro proyecto. Gracias a estos documentos, hemos sabido de los intentos de la CIA para eliminar a diversos jefes de Estado extranjeros, como la llamada Operación 5412, cuyo objetivo era eliminar al primer ministro del Congo, Patrice Lumumba. ¿Motivo? Ser un marxista peligroso. Otros asuntos descubiertos en esta tanda de documentación desclasificada no se encuentran a la zaga en cuanto a sordidez. Así, por ejemplo, nos encontramos con el caso Nosenko.
la CIA intentaba desvelar la verdadera identidad del exagente del KGB Yuri Nosenko, que afirmaba haber desertado a Occidente de buena fe. ¿Cómo lo hicieron? Inyectándole LSD, recluyéndole en una celda donde nunca se apagaban las luces y obligándole a beber su propia orina. Al final, resultó que Nosenko decía la verdad. Entre los abusos reflejados en estos documentos, también se encuentran el espionaje a periodistas y disidentes, o intentos de secuestro, cosas que nunca deberían volver a suceder en una sociedad democrática. Creo que vamos a disfrutar enormemente de este debate. Vamos a hablar de la CIA en profundidad. Mito, verdad, manos negras que mueven el mundo, la tramoya de muchos misterios. Siempre la gente, casi por una especie de inercia popular, dice: la CIA estaba ahí. Digo últimamente que nos acompañan invitados de excepción, pero es que es la realidad más rotunda. Voy a presentarlo rápidamente y luego que nos cuenten y que aprendamos, que es lo importante. Por cierto, que Eric Frattini me tendrá que contar qué demonios son estos documentos que él llama joyas de familia. Quédense con el término. Nos acompaña ni más ni menos Gustavo de Arístegui, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, autor de algunos libros clásicos ya que estamos viendo. Gustavo, un placer y un honor tenerte aquí. Encantado, Iker, estoy encantado de estar aquí. Vamos a aprender mucho, que es lo importante, y cómo no, también para eso está un querido compañero, Fernando Rueda, subdirector de Interview, también sus libros, cómo no, aquí, decía él, en un libro recurrente en nuestro programa, Servicios de Inteligencia, fuera de la ley. Ahí está la pregunta. Fernando, bienvenido. Buenas noches, Iker. Santi Camacho, cómo no, quien ha elaborado todo este tema y esta introspección en algunas de esas joyas que a veces, también hay que decirlo, tocan el misterio, tocan los enigmas y cosas mucho más graves. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y Eric Frattini. Eric, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. No hace falta presentación para Eric Frattini. Enhorabuena, compañero. Muchas gracias. Está causando mucha sensación. Muchas gracias. CIA Joyas de Familia, con un prólogo del que fuera director del CNI. Un prólogo de lujo, absolutamente. De Jorge Dezcayar, que fue director del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, entre el año 2001 y 2004, y además en una etapa muy importante para el Centro Nacional de Inteligencia. Oye, la CIA te tendrá vigilado después de esto, ¿no? Bueno, es que realmente, es decir, los documentos han sido facilitados por ellos, tengo que decirlo, no he descubierto, no me han caído, ni nadie me los ha pasado debajo de la mesa. Me los ha pasado la propia CIA, han sido las operaciones, se recopilaron en el año 73. Sí que te explico un poco lo que es Joyas de Familia para que la gente lo entienda. Joyas de Familia es, llega un nuevo director a la CIA, que es Schlesinger, James Schlesinger, y ordena recopilar al departamento, al directorio de operaciones de la CIA del Langley, les ordena recopilar toda una serie de operaciones encubiertas que violasen la propia carta fundacional de la propia CIA, es decir, en parte la Constitución de los Estados Unidos, porque a la CIA les prohíben espiar dentro de territorio americano. Entonces, este funcionario del Departamento de Operaciones comienza a revisar los archivos y tuvo un primer nombre que se le llamó actividades altamente volátiles, se le llamó primeramente. Entonces, cuando se hace el informe para el director Schlesinger, este funcionario lo escribe como de cachondeo, un poco en broma, dice: señor director, estas son nuestras joyas de familia. O también se le llamó nuestros cadáveres en el armario, se le llamó también. ¿Cadáveres en el armario? Sí, y el informe que se le presenta al director de la CIA y que el director de la CIA presenta en la Casa Blanca de Gerald Ford, que acaba de asumir el mando como vicepresidente con la dimisión de Nixon, se le llama las joyas de familia de la CIA, y por eso se llama Joyas de Familia. Y algunos de los documentos, hay que decirlo, porque hay una cosa que tiene muy buena la CIA, y hay que dejarlo muy claro, que informa de lo que hace, que no se puede decir que todo el mundo lo haga. Informa de lo que hace, y cuando vemos los expedientes desclasificados nos quedamos asombrados. Podríamos hacer una breve alusión y abrimos el debate de inmediato. Santiago, que por ejemplo, muchos, yo tengo que decirlo en honor a mi compañero, él hace más de 10 y 15 años publicaba en España historias sobre, por ejemplo, el proyecto MKUltra, proyecto de control mental, proyecto de intentar casi crear asesinos programados, se habló así. Todo el mundo pensó que eran cosas de misterios bizarros, incomprensibles, y caramba, ahora viene aquí, negro sobre blanco.
Precisamente comentábamos en la radio hace unas semanas que yo me sentía especialmente congratulado porque aquí venía la confirmación documental de algunas de las cosas que había tenido oportunidad de escribir en el pasado y que, bueno, pues efectivamente, pues algunos que habían sido muy críticos, pues habían dicho que eran exageraciones, leyendas negras, etcétera, etcétera. Posiblemente la más impresionante es la relativa al proyecto MKUltra. Un proyecto que consistía básicamente en el desarrollo de herramientas para el control mental, para el control de la mente, tanto en interrogatorios como en influir a grandes masas de población, como en temas incluso efectivamente de programar soldados, programar incluso agentes que en uno de los proyectos más de ciencia ficción que no supiesen ellos mismos que eran agentes hasta que fuera esa información extraída mediante algún sistema. Y en este proyecto se hicieron experimentos, la parte es un fin legítimo, pero la forma de hacerlo no lo fue, y se hicieron experimentos sobre personal civil no voluntario, que no sabía ni que ellos mismos estaban siendo partícipes de estos experimentos, enfermos de psiquiátricos, reclusos, soldados y hasta ciudadanos de a pie. Por ejemplo, una de las cosas más curiosas que vemos en estos documentos es un subproyecto del proyecto MKUltra que se llamó Clímax de Medianoche, que consistía en que la CIA en Los Ángeles instaló una serie de prostíbulos regentados por ellos, en los cuales las habitaciones tenían espejos falsos a través de los cuales se podía filmar, y las prostitutas estaban aleccionadas para drogar con LSD concretamente a los clientes y, bueno, ver qué pasaba. La justificación documental de este experimento era ver cómo se podía utilizar el sexo combinado con las drogas para extraer información de funcionarios, de altos funcionarios de países enemigos, etcétera, etcétera. Fue un proyecto que vulneró los derechos humanos más elementales durante muchos años. Pensemos que en un presupuesto multimillonario como es el de la CIA, MKUltra, mientras estuvo funcionando, absorbió el 6% de ese presupuesto. Estamos hablando de muchos millones de dólares, y del que sabemos poco porque en un hecho único en la historia de la CIA, el jefe del Departamento de Servicios Técnicos, que era el doctor Stanley Gottlieb, cuando una comisión del Senado de los Estados Unidos le requirió buena parte de los documentos de esos experimentos, los destruyó, con lo cual lo que tenemos es una parte de lo que se hizo. El resto que indica que algo pasó incluso en esa parte que puede estremecer más y que ahondaremos en ella, del control mental, lavado de cerebro, cosas que nos parecen ficción. Yo creo que ahí hay una cosa que Santi lo ha contado muy bien, pero todavía que a mí me impresionó mucho de MKUltra, que fue que los experimentos se hacían, por ejemplo, con prisioneros de la Segunda Guerra Mundial que eran simpatizantes nazis, y que entonces a los cuales hubo algunos experimentos, se les instalaba chips en la cabeza para tratar de controlar sus reacciones. Cuando veían que las reacciones no se producían, los mataban. Es decir, el efecto era dramático de los dolores que tenían, pero los mataban a todos. Y la mayor parte de los civiles en los cuales se hicieron esos experimentos tuvieron el mismo final, fueron asesinados. Es decir, todo aquel drama tan tremendo acabó con decenas y decenas de personas muertas en Europa, que se produjeron muchos de los y en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que las consecuencias fueron dramáticas. Y en propios miembros de la CIA. ¿Tú conoces bien? Sí, sí. Cuéntalo del caso de Frank Olson, ¿no? Sí, yo para el libro conseguí hablar con Eric Olson, que es el hijo de Frank Olson, que es... Este hombre era un comandante que pertenecía a la división de temas químicos, de guerra química del ejército americano, y trabajaba en el equipo de Sidney Gottlieb, el director del departamento técnico de la CIA, que es el que dirigió el cabeza pensante de todo lo que fue el programa MKUltra, y probaron una sustancia de un potencial de LSD y se lo dieron en una bebida a Frank Olson. Este hombre sufrió muchísimas depresiones y misteriosamente, 15 días después de suministrar la sustancia, se tira desde una 10ª planta de un hotel de Nueva York. Hay una investigación, además todo esto que te relato, parte me lo ha contado Eric Olson, su hijo. Luego te explico por qué, porque la familia incluso demandó públicamente a la CIA, hay una demanda que además me mandó el documento de la demanda, y
y hubo una investigación policial del Departamento de Homicidios del Departamento de Policía de Nueva York, donde, claro, le sorprendía mucho que cuando en la ventana desde donde él se tira de un hotel de Manhattan están marcadas las uñas en el marco de la ventana. Entonces dice que, claro, que una persona que se va a suicidar, que es muy extraño que se quiera agarrar a la ventana. Y claro, todo esto quedó, digamos, de cierta forma escondido en los archivos de la CIA hasta que se ha desclasificado Joyas de Familia y se abrió. Eso sería una joya de familia. Gustavo. Eso es una de las joyas de familia. Una cosa importante. Antes estábamos hablando, antes de comenzar esta emisión, y comentabas una cosa interesantísima. Me decías, no tiene nada que ver la CIA de los últimos 20 años con la que había antes. Incluso los últimos 30. Yo creo que hay que clasificar los últimos 30 años en diferentes fases. Los últimos 10 años de Guerra Fría, 79-89, los 10 siguientes años de la Guerra Fría, 89-99, y los siguientes 10 años. Vamos a ver, todas las democracias del mundo tienen servicios de inteligencia y son servicios imprescindibles para la defensa de los intereses del país y deben convertirse, idealmente, en un instrumento más de la defensa de los derechos y libertades fundamentales. Eso es lo que tiene que ser un servicio de inteligencia, como lo son la policía, la Guardia Civil en España, las fuerzas de seguridad, etcétera. En segundo lugar, es decir, es evidente que estábamos en ese momento en la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial era la Guerra Fría y, por lo tanto, estábamos no solamente con conflictos interpuestos donde ambos grandes bloques y sus servicios de inteligencia aliados y enemigos estaban siempre metiéndose todo lo que podían porque era absolutamente imprescindible. Fue una guerra larguísima, de hecho una de las más, quitando la guerra de los 100 años, la Guerra Fría es la guerra más larga de la historia de la humanidad. Tendemos a olvidarnos que tiene centenares de miles de muertos. Es decir, la guerra de Corea es una parte de la Guerra Fría, la guerra de Vietnam es una parte de la Guerra Fría, las guerras de África, las guerras de Centroamérica, todas son partes de la Guerra Fría. Algunos golpes de Estado que ya se han desclasificado, se sabe que obviamente estaban allí manos oscuras de un lado y del otro. Sí, sí. Pero claro, es decir, justamente como la CIA forma parte de una democracia que desclasifica los papeles y que tiene una obligación de transparencia y que al cabo de un tiempo se acaba sabiendo prácticamente todo, eso no ocurre del otro lado. O sea, los secretos de la KGB pueden ser mucho más terribles y lo que se sabe es absolutamente espeluznante, ¿no? También estábamos diciendo, lo decía Santi, me parece, que el FSB ruso no tiene nada que envidiar a sus predecesores. En fin, eso es un rumor que corre en diferentes partes. Pero bueno, aquí hay una cosa que hay que meter en la discusión desde este mismo momento, y es que no hay secretos eternos. Vamos a hablar de uno clásico, ¿verdad? Uno de los secretos más delicados de la Segunda Guerra Mundial, que era la fecha, el lugar, las tropas, el método de desembarco del día D, no valía absolutamente nada el 7 de junio del 44. Valía algo el 5 de junio del 44, casi el 6 de junio, que es cuando se produce, todavía vale un poco. Es el periódico de ayer. Entonces, por lo tanto, eso también hay que tenerlo muchas veces en cuenta. Cuando se desclasifican cosas a los 30, 40 años es interesante para ver la trayectoria de ciertos países, de ciertos servicios, pero no tienen una trascendencia importante. Por eso muchas veces los sistemas de encriptación, es decir, los sistemas que cifran la información para que se comuniquen los gobiernos, no son indescifrables, es decir, se pueden romper con superordenadores, tiene que tardar mucho tiempo, pero para cuando se consigue romper la clave, ya la información es perfectamente innecesaria. Gustavo, yo no estoy de acuerdo en que debamos considerar que la CIA, todas las cosas que hizo hasta los años 70, tuvieran algo que ver con la Guerra Fría. No, yo estoy hablando de los últimos 30 años. Yo creo que todo lo que hizo en Chile, apoyar los golpes de Estado, de dictadores. Yo no he hablado de antes, ¿eh? Sí. No, yo no he hablado de antes. No, perdona. Todos los golpes de Estado que se produjeron allí. La CIA, en España, cuando llegó Lumumba y el general Snyder, cuando llegó la democracia en España, la CIA, ¿cómo se comportó? Ellos creían que España era su territorio, que podían hacer lo que les dieran la gana. En el 73, un barrido, cuando el rey era príncipe, descubrió en el Palacio de la Zarzuela micrófonos ocultos instalados por la CIA. En los años 80, ya con el gobierno socialista en España, descubrieron que a la CIA, una de las cosas a las que estaba dedicando mayor esfuerzo era a investigar la vida privada del vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra. Por cierto, por primera vez en los años 80, después de este conocimiento, el gobierno decidió echar a todos los agentes conocidos en la estación de la CIA. La CIA, sistemáticamente, como
es verdad, otros servicios secretos también, pero la CIA especialmente se ha dedicado a violar todas las normas y a actuar siempre más allá de la ley. Que me permitas un paréntesis, es decir, para que no vaya a quedar aquí ante la audiencia que yo estaba defendiendo lo que hacían antes. Yo hablé de 3 etapas de los últimos 30 años, no estoy hablando antes del 79. Es decir, creo que hay una evolución muy clara, desde la OSS, que es el servicio de inteligencia que se crea esto durante la Segunda Guerra Mundial, que es el precedente de la CIA, como tú muy bien sabes, la Oficina de Servicios Estratégicos, y después su sucesor, que es la CIA, a partir del año 45. Entre el 45 y el 79 es una CIA, del 79 al 89 es otra, del 89 al 99 es otra, y del 99 hasta nuestros días es otra. Eso yo creo que la CIA es... yo creo que la CIA yo creo que la CIA tampoco ha cambiado tanto, es decir, puede haber cambiado yo también en parte. Ha evolucionado, pero... Ha evolucionado, sigue haciendo, yo creo que sigue haciendo las mismas cosas que hacía antes, lo que pasa ahora a lo mejor con más medios. Yo creo también que ha tenido una etapa... ¿Es el servicio de inteligencia con más medios del mundo, Eric? Sí, yo creo que sí. ¿En dinero? En dinero, efectivamente. De forma efectiva. El más poderoso del mundo en medios y en dinero es la NSA. Bueno, sí, la Agencia de Seguridad Nacional, pero bueno, colabora muy estrechamente con la CIA. Es el servicio de inteligencia técnico, el que tiene los satélites. Es que hay que especificar que en Estados Unidos hay un montón de servicios de inteligencia, que muchas veces hablamos, pero toda esa información de la incluido NSA... el FBI, que es un servicio de inteligencia. Es un servicio de contrainteligencia. Va dirigida a la CIA, es decir, la CIA dispone de toda esa información de la NSA, como dispone no toda. No la comparten toda. Sí, pero lo que yo sí que quiero decir es que la CIA, también gracias a ellos, que desclasifica muchísimos documentos, y sí que te das cuenta que entre el año 45, efectivamente, históricamente puede haber etapas, es decir, capítulos como los que cita Gustavo. Pero también estoy de acuerdo con el debate de Fernando de que el capítulo que cojas, cualquier capítulo que cojas, tiene mucha porquería. Es decir, no nos tenemos que ir muy allá, no nos tenemos que ir 30 años atrás. Los vuelos de la CIA, las prisiones clandestinas son de ahora, o sea, son de hace pocos años. Déjame decir una cosa, Eric, para que la gente se haga un poco una idea de hasta qué punto hubo operaciones aberrantes que, yo vuelvo a repetir en este caso, que imaginemos lo que hay en otros servicios de inteligencia, ¿no? Mucho más herméticos. Pero lo que sabemos es que, por ejemplo, a algunas personas, digamos esto como joya un poco macabra, ¿no? Hubo lavados de cerebro en ese proceso, el asunto del control mental era muy interesante en ese momento de la Guerra Fría. Hay una historia de un doctor que, en fin, es que yo creo que no se la van a creer y aparece. La historia de un doctor, Cameron. Hay un personaje efectivamente siniestro, que es un doctor canadiense, el doctor Ewen Cameron, porque cuando empieza a haber cierto revuelo con el tema de MK Ultra, no llega a ser público evidentemente, pero sí que en las esferas del poder empieza a decir, bueno, esta gente que está haciendo, trasladan buena parte del proyecto a Canadá. Siguen haciendo lo mismo, pero ya no en territorio estadounidense, con lo cual... en la frontera. Ewen Cameron era un psiquiatra canadiense que había tenido contactos con la comunidad de inteligencia norteamericana durante mucho tiempo. De hecho, curiosamente, y se verá el contrasentido cuando veamos lo que hizo, formó parte de los tribunales de los juicios de Nuremberg. Es carambolas de la historia. Sí, es una carambola, y algo debió aprender por lo que hizo después. Y él empezó a trabajar en el proyecto MK Ultra. Y de hecho se puede encontrar en internet la información, porque hay hasta colectivos de afectados por las acciones de Ewen Cameron. Cameron, claro, encontró una forma de manipular la mente humana brutal, ¿no? O sea, absolutamente ya de pesadilla. Y cientos de mujeres, fundamentalmente, que acudieron a su consulta por depresiones, por males psiquiátricos relativamente benignos o relativamente leves, fueron devueltas a sus familias semanas después en un estado en que no sabían hablar, no sabían su identidad, no sabían andar, habían perdido el control de sus esfínteres, eran bebés recién nacidos de 20, de 30, de 40 años. Les había formateado por completo. Les había hecho, siendo muy gráficos, les había hecho un reset y les había dejado la mente completamente en blanco. El proceso era relativamente sencillo. Básicamente, explicándolo de una forma muy sucinta, la sometía a una cura de sueño muy larga, una cura de sueño de varias semanas, durante la cual les aplicaba electroshocks cada cierto tiempo. Ese proceso de ese sueño prolongado más los electroshocks tenía ese efecto colateral.
Pues eso posiblemente, yo creo, incluidos los proyectos de asesinar a líderes extranjeros, los golpes de Estado, posiblemente de todo lo que se recoge, me parece lo más grave, porque estamos hablando de personas 100% inocentes, de señoras canadienses que tenían... Y 100% americanos, que eso es lo peor. Y además, experimentos, porque el MKUltra hay que decir que duró muchísimos años, porque el MKUltra realmente lo autoriza Eisenhower, ya casi en sus últimos años de la administración Eisenhower. Les gusta mucho a los hermanitos Kennedy, que realmente las joyas de familia, las operaciones más sucias de joyas de familia son principalmente durante la administración Kennedy, porque tanto John Kennedy, el presidente, como Bobby Kennedy, que era el fiscal general, les gustaban mucho las operaciones de la CIA, les gustaban mucho las operaciones encubiertas de la CIA. Hay, por ejemplo, en joyas de familia, hay una cosa que está totalmente prohibida en cualquier democracia del mundo, que es pinchar los teléfonos a los periodistas. Bueno, pues en joyas de familia aparece una autorización firmada por Bobby Kennedy, que hay que decir que era el fiscal general de los Estados Unidos, es como nuestro ministro de Justicia. De Justicia y de Interior. De Justicia y de Interior, exactamente. Porque el FBI el INS y el Border Patrol dependen del Ministerio de Justicia, del fiscal general del Estado. Del fiscal general. Y Bobby Kennedy, en uno de los documentos que aparecen en Joyas de Familia, que se puede leer, autoriza los pinchazos telefónicos a una serie de periodistas, a la CIA, autoriza a la CIA una serie de pinchazos telefónicos a periodistas que eran molestos para la administración Kennedy. Estaba Jack Anderson, el famoso columnista del Washington Post, hay varios, del Washington Post y del New York Times principalmente. Incluso hay otra página de Joyas de Familia también muy interesante, donde el presidente Richard Nixon pide a la CIA a ver cómo ellos matarían a Jack Anderson, porque era un columnista que le estaba fastidiando mucho, y eso aparece en Joyas de Familia, lo puedes leer en Joyas de Familia. Lo ha contado Santi también, que es estremecedor y que sería un poco, digamos, lo más extremo, ¿no? ¿Se llega a esto realmente? No hablamos de ficción, ¿se llegaron a este tipo de experimentos humanos? Claro, esto es que une mucho, hablaba Santi de los procesos de Nuremberg, claro, con experimentos que imaginamos solo en las mentalidades, por ejemplo, del Holocausto, ¿no? En doctores Mengele, ¿no? De alguna forma. Y esto ocurrió en otras partes, es lo que nos puede aterrar, ¿no? Es que acabas de hablar de Mengele, solamente una cosa. Aquí se hizo en España, se hizo una operación que se llamó Mengele, fue bautizada en los documentos, que consistió muy básicamente en buscar un fármaco para intentar secuestrar a un ahora mismo conocido etarra que está en la cúpula, ha vuelto a la cúpula de ETA, que era Josu Ternera, que estaba en el sur de Francia. Entonces se hizo una investigación para ese fármaco que permitiera secuestrar a la etarra y traerlo a España sin que se enterara de nada, estamos hablando de los años 80, y entonces se creó un grupo especial dentro del CSIC de entonces, que lo probaron con vagabundos. Lo que hicieron fue secuestrar a unos vagabundos, ponerles los fármacos y, según se dice, alguno de ellos murió, con lo cual el proyecto se paralizó. Pero era exactamente... Y se llamó Mengele. O sea, que no hablamos de ficciones, Gustavo, hablamos de historias que guardarán cadáveres en el armario. Claro, ¿qué se ha hecho entonces con cobayas humanas? Y los famosos asesinatos, por los métodos más sofisticados, ¿no? Es decir, recordemos los famosos servicios de inteligencia búlgaros, que tenían toda clase de sistemas. Es decir, normalmente su sistema preferido era fuera de la cortina de acero, del telón de acero, paraguas con puntas envenenadas con diferentes tipos de venenos, ricino normalmente, y esto también, carteras. Una cartera, golpeaban apenas a un señor, salía una agujita, le inyectaba el veneno y a las pocas horas o los pocos minutos... supera cualquier ficción de películas de vemos espías. Lititvenko, ¿no? Es decir, esto y su asesinato por Polonio, ¿no? En fin, son cosas que al final, en efecto, la realidad supera la ficción, pero los experimentos del KGB y las cárceles privadas del KGB, ahí para... El día que se sepa todo aquello, vamos a tirarnos... ¿Llegar ese día? Yo creo que sí. Yo creo que sí, francamente. De hecho, efectivamente, y dicho sea también para ser ecuánimes, se sabe casi todo, ¿no? Al final, ¿no? Para ser ecuánimes, el proyecto MKUltra comienza precisamente durante la guerra de Corea, porque se encuentran que sus propios prisioneros han sido sometidos a lavados de cerebro, y de repente se quedan como en fuera de juego. Es decir, esta gente, ¿qué ha hecho? Vamos a averiguar cómo lo hacen
y vamos a hacer nosotros nuestro proyecto paralelo para no quedarnos atrás en esa, en este caso muy macabra, carrera armamentística. O sea, la guerra mental, la guerra fría de lo mental. Sí, o sea, no, en eso no estaban, y ahí Gustavo tiene toda la razón, no estaba libre de pecado absolutamente nadie. Y de hecho, una de las cosas curiosas, y esto ya un poquito más en un tono más jocoso, que tenía la CIA, es que se intentaba prácticamente todo. No había idea, por descabellada que fuera, que no se practicase. Cuando leemos, por ejemplo, los proyectos para asesinar a Fidel Castro, que los hubo, pues algunos de ellos eran tan pintorescos como, aprovechando la afición que tenía Castro cuando era joven al submarinismo, pues desde infectarle el respirador del snorkel con bacilo de Koch para que tuviese y el traje también, sí, de esporas de esporas de químicas. ¿Os acordáis la famosa película de Robert Redford, que me parece que era El Día del Águila o algo así? Sí. Que era una película en la que había una unidad de la CIA que se dedicaba a leer novelas para ver qué idea buena sacaban las novelas. Pues es buenísimo. O sea, absolutamente. Convertir la ficción en realidad, sí, y ponerla en marcha. Por supuesto. Entonces Robert Redford es uno de los analistas de novelas que le toca salir ese día a hacer la compra de los sándwiches y tal. Entonces entra un grupo de tíos y se carga a todo el mundo. Entonces se da cuenta que le están persiguiendo y al final son los suyos propios. Y una de las cosas que está el tío tratando de averiguar cómo matan a un señor que tiene un agujero de bala, pero no tiene orificio de salida, pero tampoco tiene una bala dentro. Entonces el tío le da vueltas a la cabeza y es una bala de hielo. Sí. Una bala de hielo, que ha metido la pistola, el revólver en un congelador, y entonces han disparado con un cartucho de salva, y que le han matado al tío con una bala de hielo. A ese nivel de refinamiento se llegó, bueno, porque hay historias, yo he escuchado incluso en tubos de la pasta dental, meter productos radiactivos, ¿no? No, pero esto es verídico. Sí. Esto fue un intento de asesinato de los servicios sirios al rey de Jordania, que le envenenaron la pasta de dientes. Y con Fidel Castro sí, no solamente intentaron envenenarle la pasta de dientes, sino los puros, que era algo mucho más... Yo, de todas formas, en estas operaciones contra Fernando, Cuba, a mí había una que me encantaba, la cuento muy rápidamente. La que se le caiga la barba, que está en Joyas de Familia, que era a través del puro, infectarle el puro, y los puros, está en Joyas de Familia, lo puedes leer, que el puro tenía como una especie de sustancia que se te caía el pelo. Y entonces lo que querían era que se le cayese la barba, pero es que hay operaciones absolutamente grotescas. Por ejemplo, hay una operación que te acuerdas que te la conté en tu programa de radio, que era la cámara oculta. Sí, la de la cámara oculta. Hay una de las operaciones que Sidney Gottlieb escribe un memorándum, que está en Joyas de Familia, le escribe un memorándum al director de la CIA, que era, no sé, yo creo que era Colby, no sé si era Helms o Colby, donde le dice que hemos perdido $25.000 del presupuesto porque nos han atropellado a un gato. Y entonces él explica cómo fue toda la operación. El tema era, habían cogido a un gato, lo habían intervenido quirúrgicamente y le habían introducido dentro del gato una cámara de filmación, y le habían introducido al gato sensores como micrófonos. Entonces al gato lo tenían entrenado para intentar ir a una zona donde ellos querían escuchar, para que el gato fuese hacia allá y ellos poder estar escuchando, porque los micrófonos se los habían incrustado dentro del gato. Y entonces, ¿cuál era el problema? Que habían perdido el gato, que el gato había cruzado una carretera y un camión se lo había llevado por delante. Claro, pero real. Sí, es de la tía, de Mortadelo y Filemón, pero está en Joyas de Familia. No, de hecho, y ahí pusieron una operación dentro de las operaciones que idearon, que al final no la llevaron a efecto. Una era... estaba Guantánamo, que ya lleva ahí toda la vida la base. Entonces ellos lo que prepararon fue atacar Guantánamo con soldados americanos disfrazados de cubanos. El proyecto Norwood. Y entonces, una vez que lo atacaran, llevar las cámaras, decir que Fidel Castro había atacado a los soldados americanos en Guantánamo y cogerlo como pretexto para atacar a Fidel Castro. Este tipo de operaciones psicológicas, había un montón de ellas preparadas. Históricamente han dado un resultado magnífico, fantástico, ¿no? No tenemos tiempo para más, por desgracia, porque es para tomar lápiz y papel y anotar muchísimas cosas. Yo os invito un día, si queréis, a ahondar en la historia, lo que hablábamos, ¿no? El KGB, por ejemplo, secretos, ¿no? Detrás del telón de acero. Tiene que ser maravilloso y también aterrador, seguro. Gustavo Aristegui, amigo, muchísimas gracias. Y servicios del tercer mundo, que no nos olvidemos de ellos. También. Sí. O son tremendos. O del mundo islámico. Bueno, uno de los servicios sirios, por ejemplo, el Mujabbarat sirio, pero uno de los servicios más agresivos, con menos escrúpulos, más brutales y más sanguinarios que hay en el mundo, es el Ministerio de Inteligencia iraní, del que nadie habla.
pues hablaremos, si os parece, un día, porque yo creo que es interesante y tenemos que poner luz también sobre eso, que es un poco tabú y que está oculto. O los servicios de inteligencia de los grupos terroristas, que los tienen. También. Gustavo Aristegui, amigo, muchísimas gracias por tu primera visita a la Nave del Misterio. Encantado. Gracias. Fernando Rueda, como siempre. Encantado Fuerte de estar abrazo contigo. y muchas gracias por tus precisiones tan exactas y milimétricas. Eric Fratini, mucha suerte con Joyas de Familia. Muchísimas gracias. Muchísima suerte. Y Santi, como siempre, gracias, amigo. Gracias, emocionado de compartir mesa con tan doctos compañeros.